ahí de la Universidad del Quindío. De nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez. Esta vez para hablar de la segunda parte de la programación secuencial. ¿Cuál es el interés de este video? Aprender a enfrentar un problema para encontrar una solución a través de un programa, esta vez escrito en C. Entonces, comencemos. ¿Cómo solucionar entonces un problema por el computador? Entonces hay una serie de pasos que normalmente se siguen para resolver un problema. Podríamos hacerlo al ensayo del error, pero yo quiero que mis estudiantes y las personas que vean este video aprendan una forma de resolver un problema. Entonces lo primero es la definición del problema. Necesitamos partir de una definición, qué es lo que queremos hacer. Un segundo paso es entender ese problema, lo que aquí se llama análisis. Vamos a analizar el problema para ver qué es lo que nos piden. Mire que todavía no vamos a escribir una sola línea de código, vamos a entender qué es esa definición, qué es lo que está allí. Posteriormente se diseña un algoritmo, se piensa en cuáles son esos pasos que yo debo seguir para poder resolver ese problema dado el análisis, o sea, lo que ya comprendí del problema. Algo que debe quedar muy claro es que si yo tengo un problema y yo no lo entiendo, por más que yo sepa C, o Java, o Python, o el lenguaje que yo quiera, no voy a ser capaz de resolverlo. Distinto cuando usted entiende el problema, sabe lo que hay que hacer a pesar de que no tenga el conocimiento técnico para escribirlo en el lenguaje. Eso ya es un detalle insignificante. ¿Qué es lo importante? Entender qué es lo que hay que hacer. Entonces vamos a hacer eso. Partimos de una definición, entendemos el problema, diseñamos unos pasos para resolverlo y ahora sí, codificamos esa solución en un lenguaje. Llámese C, llámese Java, llámese Python, llámese como se llame el lenguaje que vamos a utilizar. Una vez que ya hemos implementado la solución, entonces procedemos a compilar y ejecutar, que era lo que veíamos en el video anterior, para ver si efectivamente no tenemos errores de sintaxis u otro tipo de errores y verificamos su ejecución. Esa verificación pues puede ser que tengamos errores de sintaxis o errores de lógica. Por ejemplo, nos piden a sumar dos números y por error se nos fue un signo menos en lugar de un signo más. El programa funciona, pero el resultado no es lo que se desea. Entonces tenemos que entrar a depurar y cambiar esas cosas. Estos digamos que son los 6 puntos que se abordan en este curso. Posteriormente hay pasos de mantenimiento de software, documentación externa del software, etcétera, etcétera. Pero concentrémonos entonces en el curso. ¿Qué es lo que necesitamos hacer cuando hacemos el análisis? Para este curso nos vamos a limitar a darle respuesta a 4 preguntas muy simples. La pregunta es, ¿cuál es el resultado que se espera? Es decir, dado un problema, ¿qué es lo que nos piden al final? El resultado esperado. ¿Cuáles son los datos disponibles? ¿Cuál es el proceso? O sea, ¿cómo hago yo para coger esos datos disponibles y a través de ellos llegar al resultado esperado? Ese es el proceso. Y una vez que yo ya tengo resultados esperados, datos disponibles y el proceso, pues declaro cuáles son todas las variables que necesito y ahora solo basta escribir el programa. Ojo que el orden en que están estas preguntas no está equivocado. Primero yo tengo que saber para dónde voy, o sea, cuál es el resultado esperado, para poderme enfocar en qué datos tengo disponibles, teniendo como la mirada en los datos, en el resultado esperado, y qué es lo que yo tengo que hacerle a esos datos. Lo que quiero decir entonces es que si el resultado final cambia, es posible que me interesen unos datos que antes no me interesaban en otro tipo de problema que estaba resolviendo. Veamos eso con un ejemplo. Suponga que el profesor de física mecánica desea que cada uno de sus estudiantes pueda calcular, mediante un algoritmo o un programa en C en este caso, la velocidad con que se desplaza de su casa a la universidad. Todos los estudiantes deben medir la distancia que recorren y tomar el tiempo que invierten en él. Entonces, esta es la definición del problema. Aquí hay mucha información, pero no toda esa información la necesitamos. Entonces, comencemos con dándole respuesta a las preguntas. ¿Cuál es el resultado que se espera? Entonces, se espera que los estudiantes digan la velocidad a la que se desplazan. Entonces, este es el resultado esperado, la velocidad. ¿Cuáles son los datos conocidos? La distancia y el tiempo invertido en el recorrido. Observe por un momento que si el resultado esperado fuera otro, entonces tal vez sí me interesaría que fuera un profesor de física, o que la materia fuera física mecánica, o el nombre del estudiante, o el tipo de sangre del estudiante. En fin, yo puedo necesitar mucha información dependiendo del resultado. Pero como el resultado es simplemente calcular la velocidad,
Entonces, de todo este enunciado, lo que me interesa son la distancia y el tiempo invertido. ¿Cuál sería el proceso ahora? Que ya sé que el resultado esperado es la velocidad y el dato desconocido es la distancia del tiempo. Conocer la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Si el enunciado no me da la información de las fórmulas, yo tendría que investigar en internet o con expertos cuál es ese proceso que ellos siguen para determinar las variables desconocidas. Es ahí donde entra un proceso. Ya una vez que yo tengo claro el resultado esperado, los datos disponibles y el proceso, entonces ya puedo entrar a construir una solución. Pero si yo desconozco totalmente el proceso, es decir, cómo convierto esos datos conocidos en la respuesta, pues por más que yo conozca el lenguaje no voy a poder llegar a una solución. Variables, pues B velocidad, X distancia y X tiempo. Entonces vamos a mirar eso como conforme lo llevamos al lenguaje C. Entonces comenzamos con la primera versión de velocidad. Hacemos nuestro comentario de descripción, programa velocidad 01, descripción, calcula la velocidad de desplazamiento de un estudiante, el autor y la fecha. Vamos a incluir la biblioteca estándar de entrada y salida. ¿Por qué? Porque necesitamos usar las funciones de entrada de datos, en este caso SCAM, y la función de salida. Observen que este programa tiene la declaración de tres variables, bxt, la lectura de una variable, la lectura de la siguiente variable, la fórmula, que ya sabemos, distancia sobre tiempo, y la impresión del resultado con dos decimales. Si ejecutamos este programa nos vamos a encontrar con un comportamiento como este. El cursor se queda ahí a la espera de que yo le diga una distancia, pero el usuario no sabe qué es lo que está preguntando ahí. Vamos a colocarle 10 y me está preguntando ahora otro valor, que en este caso es el tiempo. Entonces, si yo tengo acceso al código, pues yo sé qué es lo que me está preguntando, la distancia y el tiempo. Y me dice que 5 es el resultado. Vas a ver uno que es 5. Entonces, esta versión, a pesar de que está bien desde el punto de vista computacional, no tiene errores de sintaxis, funciona, no es lo ideal de hacer. Entonces, pasemos a la segunda versión del mismo problema. En esta versión, entonces, le hemos agregado información al usuario para que él tenga conocimiento de qué es el dato que tiene que ingresar. Entonces, vamos a ejecutar esta nueva versión. Entonces observe que ahora dice, ingrese la distancia en metros. Entonces yo le digo 10, ahora sí tiene sentido. Ingrese el tiempo en segundos, 2. Ya vamos acá, ese 2 queda almacenado en T. Él hace el cálculo y me dice, la velocidad es de 5 metros por segundo. Perfecto. Pero aún así, a esta versión le podemos hacer una mejora. Y la mejora consiste en utilizar nombres más significativos para las variables. Porque si no, al final podríamos terminar con una fórmula grande, llena de letras, que no, al final no vamos a saber qué es. Entonces veamos la tercera y última versión de este programa. Observe que hemos cambiado solamente los nombres de las variables para que se llamen velocidad, distancia y tiempo. Si hacemos esto, le estamos dando legibilidad al código, es decir, es mucho más fácil de leer este código, se entiende que está la forma de velocidad igual a distancia sobre tiempo, se entiende dónde se está imprimiendo una variable, qué dato es el que se está pidiendo en otra variable. Entonces, como una recomendación, siempre denle nombres significativos a las variables para que sea más fácil de leer. Estos espacios que yo agrego en los códigos también ayudan a leer más fácil el código. No son obligatorios, podríamos escribir todo el código seguido incluso, pero no vamos a ganar nada con él. Perfecto, entonces vamos a continuar con la presentación. Un segundo ejemplo dice, imagine que en una organización requieren un programa que calcule el salario a pagar de un empleado o a un empleado. El empleado trabaja N horas y su salario es esa cantidad de horas multiplicadas por el valor de la hora. Entonces, de nuevo tenemos que hacer el análisis de este enunciado. ¿Cuál es el resultado esperado? El salario del empleado. Calcule el salario, aquí está. ¿Cuáles son los datos disponibles? El número de horas trabajadas y la cantidad el valor de la hora. El número de horas trabajadas y el valor de la hora. ¿Cuál es el proceso? Entonces sería multiplicar el número de horas por el valor de la hora para poder calcular el salario a pagar. Entonces veamos acá. Análisis. Resultado esperado, el salario del empleado. Datos disponibles, la cantidad de horas y el valor de la hora. Proceso, se calcula al multiplicar el número de horas por el valor de la hora. Variables, entonces vamos al número de horas, ya sabemos que un nombre más significativo, valor hora y salario pago.
Vamos a ver cómo llevamos eso a C. Aquí tenemos ahora sí una versión donde tenemos de nuevo la información del programa, salario.c, calcula el salario de un empleado, el autor y la fecha. La biblioteca estándar IO o estándar input output, porque vamos a editar print y scan. Vamos a pedir al usuario que ingrese la cantidad de horas como un dato entero, podría ser flotante, pero en este caso es entero, así como hacen los parqueaderos. 15 minutos es una hora, entonces aquí también vamos a pagar por horas completas. El valor de la hora, ese sí lo vamos a dejar real, flotante. Y al final, después de la lectura del valor de la hora y la cantidad de horas, hacemos el cálculo, que el salario a pagar, entonces la cantidad de horas por el valor de la hora. Imprimimos el resultado con 2 decimales. Vamos a mirar cómo nos funciona. Vamos a decirle que él trabajó 12 horas nomás y que le pagan la hora a 15.300 pesos. Entonces, si ese es el valor a pagar es de 183.600 pesos. Muy bien. Vamos a pasar a otro ejemplo para ilustrar el proceso de análisis. Entonces, escriba un programa en C que el valor del radio, que dado el valor del radio de un círculo, obtenga el área y el perímetro del mismo. Aquí tenemos la ventaja que nos dan las fórmulas. Nos dicen, por ejemplo, que el área de un círculo es pi, la constante pi por radio al cuadrado, y el perímetro es 2 por pi por radio. Entonces, ¿cuál es el resultado esperado? El valor del área y el valor del perímetro del círculo. ¿Cuáles son los datos disponibles? Solamente el radio. ¿Qué hay que hacer? Aplicar estas dos fórmulas que están aquí. Y las variables son los radio, área y perímetro, que es la información que está en este momento acá. Resultado esperado, los datos disponibles y el proceso. Para los que no lo tienen presente, entonces el valor de pi es 3.141592 aproximadamente. Vamos a ver cómo lo vamos a llevar a la máquina. De nuevo empleamos el encabezado del programa, la biblioteca, y aquí en esta parte vamos a declarar nuestra constante pi. Entonces vamos a decir que es una constante, que es flotante, y por ser constante, como lo veíamos en un video inicial, va escrito en mayúscula. Entonces decimos que la constante pi tiene el valor que hemos mencionado, 3.141592. Hacemos la lectura de los datos conocidos, en este caso del radio, es el único dato disponible conocido. Hacemos la fórmula de área igual a pi por radio, porque es radio al cuadrado, y perímetro es igual a 2 en números reales por pi por radio, y mostramos la información. Pero a esta versión del círculo le podemos hacer una mejora. Entonces vamos a ver la segunda versión. Podemos, en lugar de utilizar const, que es una constante en C, podemos usar una constante simbólica, o sea, una macro, que también se llama. Entonces vamos a decir que pi, donde aparezca pi, sea reemplazado por esto. Observe que aquí no va ni el igual ni el punto y coma. ¿Qué hace? Cuando le decimos compilar, el sistema va primero, cambia donde dice pi, coloca este número, y luego ahí sí compila el proceso. Es decir, que la variable esta pi solamente está hasta antes del proceso de compilación. Sería una segunda versión. Pero ¿cuál sería ser la versión que debemos utilizar? Es esta tercera versión, la que hace uso de la biblioteca math.h. ¿Por qué? Porque aquí vamos a usar la constante propia del lenguaje C del valor de pi. ¿Qué diferencia habría entonces entre esta constante y la nuestra? Que esta es más precisa que la nuestra, tiene muchísimos más decimales y los cálculos van a ser más precisos. Por supuesto, para estos ejemplos pequeños donde yo solo necesito 2 decimales, pues la constante de nosotros o esta no va a dar resultados diferentes. Pero cuando el programa sea una simulación, algo que necesite mayor precisión, lo ideal sería no definir nosotros esas constantes matemáticas, sino usar las constantes que ya están definidas en las bibliotecas. Okay. Vamos para un último ejemplo que tiene que ver con calcular las raíces de una ecuación cuadrática. Pero antes de eso quiero hacer una salvedad. Si usted está trabajando en Linux y va a usar la biblioteca math.h, ese proceso de compilación le va a marcar un error. ¿Por qué le va a marcar un error? Porque en Linux, cuando yo compilo, él automáticamente enlaza a una biblioteca que se llama la libc.so. Pero math.h no se encuentra en esta biblioteca, ya está en libm. Entonces necesitamos hacer clic en Yani en este punto y decirle establecer comandos de construcción. ¿Para qué? Para agregar el parámetro -lm y así
poder enlazar la biblioteca en donde se encuentra la biblioteca mat.h. Entonces ahí sí va a compilar sin problemas. Pero este procedimiento de venir aquí y establecer los comandos de configuración o de construcción con el -lm solo va a ser en Linux. En los otros sistemas no hay necesidad de hacerlo. Bueno, entonces ahora sí continuamos. En este caso es escribir un programa en C que encuentre las dos soluciones reales de una ecuación algebraica de segundo grado, utilizando la fórmula general. Y esta es la fórmula general, una fórmula que hemos visto desde la escuela. ¿Qué es lo interesante de esta fórmula? Que en realidad ella representa dos soluciones. x1 cuando este es signo más y x2 cuando este es signo menos. Más menos, así como un solo operador, no existe, entonces son dos. Y hay que tener presente algo, son las soluciones reales. Si este radical, si este b al cuadrado menos 4ac, esta parte interna, diera menor que 0, entonces esta raíz va a dar a un número imaginario, que se sale del alcance de este programa. Por ahora no vamos a verificar eso. Vamos a colocarle datos para que el resultado den los números reales. Entonces, ¿cuál es el resultado esperado? Las raíces x1 y x2. ¿Cuáles son los datos disponibles? El valor de las constantes a, b y c para poder resolver esta ecuación. ¿Cuál es el proceso? Esta expresión matemática, pero no escrita de esta manera, sino en forma de una expresión como lo vimos en un video anterior. Variables, pues x1, x2, a, b y c, que es justamente lo que tenemos acá. Resultado esperado, x1, x2, datos disponibles las a, b y c. El proceso son la fórmula de la cuadrática, teniendo presente que necesitamos la biblioteca mat.h porque tenemos raíz cuadrada y podemos utilizar también la potencia. Y las variables precisamente eso. Entonces vamos a ver eso cómo lo hacemos en C. Y es la siguiente manera. Utilizamos el encabezado del programa, la biblioteca ctdio por el prim y el scam, y mat, la biblioteca mat, porque necesitamos raíz cuadrada y potencia, ¿cierto? Como ya lo hemos mencionado antes. Entonces preguntamos los datos disponibles, A, B y C, como son flotantes. Calculamos x1 y x2 a través de las expresiones. Y observe esta parte, podemos imprimir con un solo llamado a la función printf los dos valores x1 y x2. Aquí va a estar un valor y aquí va a estar el segundo valor. Entonces cada vez que yo utilice porcentaje f, porcentaje d, debe tener a este lado una variable del cual se tome el valor y se muestre en ese lugar. Vamos a ejecutar esto y vamos a darle valores. Vamos a darle por ejemplo 4, 2 y 8. Entonces aquí me dice que estos valores no dan un resultado en los números reales. Nada quiere decir no es un número. Vamos a colocar otros valores, por ejemplo el 2, 4 y 8 también. ¿Sí? Entonces tenemos que tener muy presentes qué valores son los que le tenemos que dar para que esa información funcione bien. Vamos a darle aquí 2, por ejemplo 8 y 1. Entonces ahora sí tenemos unos valores para A, B y C que hacen que existan soluciones x1 y x2 dentro de los números reales. Muy bien. Entonces por ahora damos por terminado este video, que es la segunda parte de la programación secuencial. Ya el siguiente video entonces nos vamos a centrar cómo dividir un problema en varias partes más pequeñas llamadas funciones y luego con esas funciones poder construir bibliotecas personales que faciliten la construcción de nuevas soluciones. Muchas gracias por su atención. Feliz día.